Muy buenas noches con todos. Tengan la bienvenida a este seminario, a este webinar, a esta pequeña conferencia. Quien les habla, Jean-Pierre Nicolás Chávez Aguirre, y el día de hoy les voy a hablar brevemente sobre la introducción, los conceptos básicos, esenciales, de forma global, sobre el análisis y diseño sismo resistente de edificios con el aislamiento de base en sus dos sistemas, ya sea elastoméricos y también los de fricción, en este tanto pendulares como de fricción plana. Antes de iniciar, me gustaría agradecer por esta cordial invitación al Instituto CECIP, por haberme invitado y por permitirme pues impartir y brindar un poco del conocimiento en este tema esencial, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de silencio sísmico para el Perú y muchos otros países. Bueno, voy a empezar compartiéndoles mi pantalla de forma total. Me gustaría que, si es que no me escuchasen, me lo hiciesen saber en el chat, y las preguntas que puedan generarse las veríamos ya al final de esta pequeña conferencia. Vale, pues vamos a comenzar. El tema que hoy día les voy a contar un poco, es sobre la introducción en el análisis del diseño sismo resistente de edificios con el aislamiento de base, tanto del tipo elastoméricos como del tipo pendulares. Dentro de los objetivos que vamos a ver es describir el sistema como tal, la definición de los aisladores, una pequeña reseña histórica de los mismos. Vamos a ilustrar el proceso, en este caso, del análisis y el diseño de estos sistemas, son beneficiosos o no. Vamos a proporcionar una revisión de los tipos de aislamientos más demandados, describir el comportamiento, el modelamiento, unos requerimientos, unos códigos que uno tiene que usar para el diseño de los mismos. Y al final vamos a ver un ejemplo con uno de los tipos más usuales que suelen colocarse en las estructuras, como son los de núcleo central de plomo, los LRB, los Land Rover Bearing, y unos comentarios finales por último. Y bueno, ¿qué es un aislador y qué es un sistema de aislación sísmica de base? Como sabemos, una estructura, sea cual sea el tipo, está sometida a diversos eventos, tanto naturales como humanos. Cuando hablamos de la parte humana, que es un mínimo porcentaje que esta cause un daño pues bastante sustancial en una estructura, pueden verse muchos casos, como por ejemplo los típicos que hay en Europa o en la parte de Estados Unidos, en México, en Chile, que es el metro. Como por ejemplo en Europa, pues los metros atraviesan toda la ciudad, están por debajo de los edificios, hay vibraciones que son pues perennes, que están continuas, y que en este caso la estructura tiene que haber sido diseñada para que soporte dichas vibraciones a fatiga de los mismos. Es raro que una línea de metro o una línea de tren sea el causal de un pequeño sismo, o que ésta sea el causal de un daño pues sustancial en una estructura. Luego están, por ejemplo, las perforaciones, que sí que han causado algunos microsismos como tal. Y luego tenemos, por ejemplo, el peso de una gran estructura, como por ejemplo el de los Emiratos Árabes, el Burj Khalifa, ¿no? Lo de más de 820 metros de altura, causó, debido al gran peso que este tenía, un microsismo. Pero claro, no es un sismo que va a causar un daño. Eso desde la vista de la parte humana, bueno, el incendio y tal, otras cosas. Luego de eso, viendo desde el otro campo, tenemos, por ejemplo, ya la parte natural, que es para la cual pues nosotros los ingenieros en estructuras tenemos que estar pues atentos, ¿no? Para toda la parte del cinturón de fuego del Pacífico, para el Perú. Cuando hablamos de un diseño estructural, hablamos de un diseño en paralelo de sismo. Por tanto, nos preocupamos más por sismo, y es lo que se va a abarcar el día de hoy. No vamos a ver vientos, sino vamos a ver la parte sísmica, para lo cual se ha creado este tipo de dispositivos. Entonces, durante la vida útil de una estructura, que son 50 años, puede haber que, o puede pasar que suceda en uno de esos años, en el año 1, en el año 49, en el año 50, un evento de magnitud ya sea moderada o que sea pues severa. Puede ser o puede tratarse de un terremoto de 475 años de periodo de retorno, o puede ser que venga un terremoto de 2450 años.
Puede ser cualquiera de los tipos, un sismo raro, un sismo muy raro. Por tanto, estamos expuestos o las estructuras están expuestas a que suceda o a que sea sometida a un evento pues catastróficos como esto, sobre todo ahora en el Perú que se está pasando por un silencio sísmico y se dice que está a la espera de un terremoto pues de mínimo 8.5 a más, que en este caso según los especialistas en la parte de pérdidas, más del 75% estaría pues dañándose, ¿no? Manejamos en este caso un periodo de retorno, un sismo de diseño base de 405 años y 2.450 años en promedio a un sismo pues raro, ¿no? Muy raro, que sería el 1.5 del raro. Para este diseño, para un diseño normal, para un diseño raro, en este caso tenemos pues los estados o los niveles de desempeño de una estructura como tal, en la cual podemos tener una estructura operacional, que ya les digo que en este caso con los códigos normativos comunes, digámosle así, es imposible llegar, ¿no? Podemos tener una ocupación inmediata, una seguridad de vida y una prevención del colapso. Los códigos que normalmente abarcan en todo el mundo, porque es así, una que otra variación, pero todos manejamos un Q o un R, todos manejamos una forma de diseñar en la cual pues aceptamos o en este caso damos la aceptación a la ductilidad de la estructura como tal y permitimos que ésta sufra daño, ¿no? Hay el famoso factor R de reducción por la ductilidad de la estructura. Entonces, ahora bien, podemos dejar una estructura en el estado segura de vida o podemos dejarlo en una estructura que ya está previa al colapso. Los códigos típicamente trabajan hasta una segura de vida, porque ¿qué te dicen? La filosofía te dice que una estructura no debería colapsar sea cual sea el sismo, ya sea un sismo de 475 años o de 2450 años, sea cual sea el sismo, una estructura jamás debería colapsar, puede quedar muy dañada, puede caerse pasado 3 réplicas o tal, pero ante la máxima excitación, esta no debería colapsar, permitiendo así que las personas puedan pues evacuar de sus viviendas, de los edificios como tal. En este caso, hablando de un edificio convencional, claro, ya edificios de altura pues considerable o estructuras esenciales, que es lo que vamos a ver hoy, para el cual se aboca el tema como tal, pues no deberían sufrir daño alguno. Ahora bien, tenemos acá la curva de carga respecto al desplazamiento y vemos que nuestras estructuras podrían caer en cualquiera de estos puntos. Normalmente un edificio con un bien diseñado a un sismo, digámosle, moderado de 8.3, 8.5, quizás un poco más, estaría cayendo más o menos por estos puntos. Si tú descargas con la misma pendiente de la pendiente inicial del caso 1 RX inicial, estaríamos creando ya un desplazamiento, una deformación permanente, con lo cual ante el ciclo carga y descarga estaríamos creando un bucle de histéresis, ¿no? Un bucle histerético. El área de dicho bucle estaríamos haciendo que, o es la energía disipada. ¿Disipada como qué? Pues disipada como el daño que puede causarse, o el daño que se causaría ya. Si tú tienes una estructura, en este caso, lineal elástica mal llamada, ya que una estructura puede ser lineal y no elástica, o puede ser no lineal y a la vez elástica, pero para entendernos, digamos, la lineal elástica, el comportamiento, porque ya sabemos que aquí no hay una linealidad carga-desplazamiento, lo que sí hay es elasticidad. Si es que tú descargas desde este punto, que representaría la parte operacional, regresaría por el mismo punto hasta el cero carga, cero desplazamientos. Si tú descargas ya después del punto de fluencia, estarías creando ya una deformación permanente. En carga y descarga, repito, se crearían los bucles de histéresis. El área del mismo sería la energía pues disipada en un ciclo. La estructura como tal, ante el sismo considerado máximo, al MCE, tendría que quedar según los códigos hasta este punto, más no llegar al colapso. Ahora bien, nosotros en la parte del aislamiento sísmico nos abocamos a estructuras esenciales como clínicas, hospitales, colegios, estructuras en la cual contienen documentos públicos importantes, central de bomberos, etcétera. Jamás deberían colapsar ante un evento pues bastante fuerte. Por tanto, tenemos que tener una estructura que se quede en este punto, es decir, que trabaje en el rango elástico, en el rango elástico. Saben que esto no es lineal, a la final no hay proporción, pero entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de linealidad o algo lineal elástico. Digámosle lineal elástico. ¿Cómo hacemos para que una estructura quede en este punto? Claro, porque si sabemos, uno por ahí dirá, pues claro, podemos generar un R igual a 1 y lo hacemos un diseño, un análisis lineal elástico. Esto es viable
hasta un cierto punto, porque sabemos que los daños estructurales están, en este caso, ligados a la parte de la deformación de desplazamiento, pero los no estructurales están ligadas en este caso a las aceleraciones. Si tú diseñas una base fija con un R igual a 1, no vas a tener daño estructural como tal, pero lo que sí tendrás es demasiado daño por aceleraciones al incrementarse estas, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo logramos mantener una estructura en estado elástico, es decir, operacional o totalmente operacional, como el Vision 2000 lo menciona, ante un sismo pues moderado o extremo suscitado en el suelo? Entonces, después de la pregunta decimos, vale, ¿qué hacemos mejor si separamos a la estructura del suelo por medio de un dispositivo flexible? Entonces nace la idea. Y esta idea no es reciente, no es una idea que ha surgido hace 100, ni 50, ni 10, ni 20, ni 1000 años atrás. Ha surgido hace mucho tiempo más y lo vamos a ver en las láminas posteriores. Diferencias entre una estructura convencional y una estructura de base aislada. Bueno, están viendo aquí, yo lo puedo definir o lo defino típicamente en las clases como de diversas maneras. Una de las más importantes es la que he escrito aquí, que es un dispositivo que desacopla la superestructura de la subestructura. Este dispositivo, a la vez de ser gran rígido, o sea, tener gran rigidez vertical, tiene gran flexibilidad horizontal, con lo cual, mediante la dinámica del dispositivo, permitirá que las aceleraciones pues se filtren, sean disipadas, sean absorbidas y no generen, en este caso, deformaciones relativas en la estructura, digamos, en exceso. Se generan mínimas, pero no en exceso, que causarían pues una deformación que causaría a su vez el fisuramiento, el agrietamiento o el daño de la superestructura. Estos dispositivos absorberán todos los desplazamientos que se generen en toda la superestructura, sobre todo en la parte superior, que es la que más se desplaza ante una base fija convencional, ante un sistema convencional. A la vez que, mediante la dinámica de dispositivos, las aceleraciones no pasan, o bueno, si es que pasan, pero son mínimas a comparación de una estructura en base fija en la cual suelen amplificarse. No, esta es una definición. Otra definición que yo les suelo dar es que los dispositivos también, o es un dispositivo que lo que hace es alargar el periodo de la estructura. Es decir, llevar una estructura que se encuentre en unas zonas de altas aceleraciones en el espectro, es decir, una estructura, en este caso con periodos bajos, llevarla a una zona de bajas aceleraciones. Fuerzas igual a masa por aceleración, una masa bien controlada, una aceleración mínima, fuerzas pequeñas. He ahí la explicación, el justificante del por qué los edificios pues elevados, altos, no suelen ser afectados por el sismo, sino prima, en este caso prevalece más la fuerza pues del viento, ¿no? Entre los tipos tenemos los elastoméricos y los de presión, que lo veremos más adelante. A más o a cortas palabras, voy a mostrarles un video ahora acá en la cual hay dos edificios. En la izquierda una base fija, vemos el tanque elevado de aquí, y en la derecha ustedes pueden observar un edificio con base aislada. Vean que en la parte de derecha lo que ocurre es como un péndulo, ¿no es cierto? Y el daño pues no estructural es lo que causa muchas veces la pérdida de vidas humanas. En la parte aislada vemos que ocurre que toda la no linealidad, todo el desplazamiento se lo estaría llevando lo que viene a ser el sistema, en este caso cóncavo, de triple péndulo de fricción. Una breve reseña histórica de estos dispositivos. Como les comentaba anteriormente, no es un dispositivo que tiene 100, 20 o 1000 años, sino un dispositivo que ya prima hace más de 1900, 2000 años de antigüedad, incluso antes de Cristo. Y dirán, miren, pero ¿cómo es eso posible? Acá hay tres ejemplos pues claros. Uno es el Palacio de Konos en Grecia, que ya tiene un aislamiento sísmico del tipo friccional desde el año 2000 antes de Cristo. Entonces uno dirá, pero claro, ¿qué sistema o qué dispositivos usaban si la tecnología no había? Entonces la metodología que ellos usaban era, por ejemplo, de una capa de arena fina por debajo de la cimentación. Y muchas estructuras han usado lo mismo. Es decir, colocaban entre la cimentación y la base y el terreno, en este caso, pues rígido, una pequeña capa, un estrato de arena fina, que típicamente entendemos que esta va a deslizarse, va a desplazarse. Es decir, que las ascensiones no eran capaces de, en este caso, subir, traspasarse a la superestructura, y mantenía uno que otro sistema de aislamiento como tal, entre comillas, porque claro, a las desventajas que había aquí era que existían los asentamientos diferenciales, no era una buena carga repartida, pero ya protegía, porque ya permitía que el suelo ya se desplace
y la capa de arena sirva como un aislante. Luego tenemos, por ejemplo, la tumba de Ciro en Irán, en el 528 a.C. Este sistema acá era, por ejemplo, una capa de piedra lisa sin ningún tipo de mortero, tipo canto rodado. Era una capa, en este caso de canto rodado, que no tenía ningún mortero. Y ahí la idea más adelante, mucho más adelante, de surgir los aisladores del tipo roll, que son pues como un sándwich de bolas de acero, círculos de acero, que en este caso se desplazan. Es como que coloques una llanta bajo una madera y por encima otra madera. Al desplazarse, pues va a ocurrir un desplazamiento que no va a permitir a ti que ante una fuerza ocurra un daño, a diferencia que si está rígido una fuerza, ya va a ocurrir unas deformaciones que se transmitirían o se comportarían o se pueden traducir las fuerzas que pueden causar el daño, el fisuramiento, la plastificación de la estructura. Mucho más adelante, en el año pues 70 ya después de Cristo, se tiene el anfiteatro de Flavio, el Coliseo, el Coloso Romano, que ya tenía desde ese entonces el aislamiento y que tiene el aislamiento de base mediante una capa gruesa de arcilla. Esto de acá, en una de las visitas que le realicé, hablaba con y les cuento rápidamente, hablaba con el guía y le preguntaba que por qué estaba, porque la parte central está toda excavada, y claro, es que eso ha sido usado como una cantera después del periodo pues romano. Esa cantera sacaban que era pues arcilla para construir las estructuras que se encuentran cerca al anfiteatro de Flavio. Entonces le preguntaba y el guía, claro, me decía que era como que esa capa era artificial, no era natural, se habían encontrado pruebas. En una segunda vez logré sacar unas fotos y confirmar con otro guía que efectivamente las capas o los estratos, en este caso de arcilla, eran ya del aislamiento, formaban parte de la idea de que gracias a eso, decía el guía, esta estructura, ante un sismo que ya ha pasado, por eso que se ha caído gran parte con un terremoto, aparte de los llamados picapiedra en Roma, que es decir, personas que picaron esa estructura, después pasó un terremoto y fue en donde se cayó una gran parte, no mucha, pero una gran parte ha caído. El guía decía que si no hubiese habido esa capa aislante, esa capa gruesa de arcilla, ese estrato, pues no estaríamos viendo la estructura que se ve hoy en día. Luego tenemos el primer prototipo. Esto de acá nació pues en Scum Macedonia en el año 69. Eran unos dispositivos que en este caso eran simplemente de caucho, como los NRB, los Natural Rubber Bearing. En este caso no tiene resistencia a carga, sí lo es mínima. ¿Qué es lo que pasaba? Que si bien es cierto, lograban alargar el periodo, la desventaja que esta tenía era que las cargas no eran elevadas. ¿Por qué? Porque se aplastaban, existía una deformación vertical. No fue hasta el año 75 en donde se inventa ya el aislador de núcleo de plomo, con la cual ya empezaron a intercalar lo que era pues la goma, plancha, acero y sucesivamente, con lo cual ya a partir de ahí nace la investigación que se puede ya traspasar a otros países como Japón, Estados Unidos e Italia, entre otros más países que investigaron, y ahí empezó ya el boom en la aplicación de estos dispositivos. ¿Cuál es la configuración que tenemos? Una losa de aislamiento, un sistema de aislamiento, la interfaz de aislamiento, que es toda la parte que estoy encerrando o bueno, marcando con el ratón, la superestructura, el aislador sísmico y este pequeño dispositivo que es un amortiguador pasivo, un disipador de energía del tipo amortiguador. No crean ustedes que un edificio aislado no puede tener amortiguadores. Antiguamente era muy típico usar estos sistemas cuando no se había investigado, no estaban sentadas la investigación mucho en la fuerza de recentrado, la fuerza restitutiva, también llamada así, porque claro, los edificios en este caso a veces quedaban desplazados o a veces eran al no tener la necesidad de colocar muros de corte que se coloca en una estructura convencional para que soporten las fuerzas sísmicas, empezaban a oscilar por cargas de viento, por cargas del metro, por vibraciones del metro, del tren, entonces eran muy susceptibles. Más adelante ya con la investigación ya poco suele usarse esta combinación, aún existen tomando en cuenta requisitos esenciales, pero típicamente ya no es muy usado. Sí que hay, pero ya no es muy usado. Estos amortiguadores pasivos también son llamados amortiguadores de sacrificio, los cuales permiten que ante un sismo leve el sistema de aislamiento no se active, es decir, estaría trabajando como una estructura en base fija. Por ejemplo, tenemos un sistema aislado, un edificio aislado de 5 niveles, le colocamos amortiguadores que yo los diseño para que fallen ante un desplazamiento máximo de 3 centímetros, es decir,
un temblor que me cause 2.9 centímetros de movimiento de la tierra, del terreno, no va a activar. Ese edificio estaría aprovechando la mínima ductilidad, porque entre 3 centímetros o menos, como tal, un sismo leve, no causaría pues gran daño, deformación o desplazamiento. Pasados esos 3 centímetros, ya los elementos de sacrificio, como tal llamados sacrificios, pues rompen, fallan y entra en funcionamiento el sistema de aislamiento de base. Es decir, que ya se traduce a un sismo moderado o a un moderado severo, que puede ser el caso también. Entonces la estructura entiende que cuando ya el movimiento de la Tierra supera los 3, 4, 5 centímetros para el cual yo he diseñado mis sistemas de amortiguamiento, ya mi superestructura ya empieza a comportarse como un bloque sólido aislado. Y ahí ya la no linealidad y todo el procedimiento de el aislamiento de base ya se vería absorbida por el sistema como tal, ¿no? Entonces el edificio puede o no tener, esto depende de la ubicación, de la rigidez de la superestructura y de las condiciones de posición del edificio. Objetivo del aislamiento, pues mejorar el desempeño de una estructura, minimizar la interrupción, es decir, que un edificio aislado, antes, durante y después de un sismo, tienen que en este caso, pues seguir operando. Reducir la deformación de entrepiso, sabemos que eso es lo que causa el daño estructural, solo el estructural. Reducir las aceleraciones para evitar el daño tanto en contenidos como en los elementos no estructurales, mantener el confort humano. Las características que tenemos son la flexibilidad para incrementar el periodo, la disipación de energía de los mismos y rigidizar la estructura bajo niveles bajos de carga, tales como vientos o sismos leves, como ya les he comentado. Luego, vemos acá, y aquí en estas dos imágenes es la traducción que quiero pues comentarles, es sencilla, básica, simple, de qué es un aislamiento de base. Este gráfico ADRS, en la cual vemos el pseudoespectro de aceleración y en las abscisas el pseudoespectro de desplazamiento, estamos viendo espectros en 5, 10, 20 hasta el 40%, periodos del 0,5 hasta el 4 y 2 puntos. En este caso, una estructura que se encuentra en un punto azul, en un punto verde, en esta curva medio azul oscura, con el aislamiento lo que estaremos haciendo es llevar, imaginando que es un amortiguamiento clásico, es decir, solo el 5% inherente a la estructura, estaríamos llevándolo de este punto azul a este punto rojo que sería un poquito más arriba acá. Es decir, estaríamos reduciendo las aceleraciones que serían más o menos 0,30 y tantos G a 0,18, 0,15, 0,16 G. Y con esos tú diseñarías ya toda tu estructura. Eso es en caso de un dispositivo que en este caso no te modifique o que no te adicione amortiguamiento. Como por ejemplo los NRB, los Natural Rubber Bearing, ¿qué es lo que hacen? Pues te alargan el periodo, te llevan las aceleraciones de un edificio que se encuentre en un desplazamiento con aceleraciones pues elevadas a una zona de aceleraciones pues bastante bajas con unos G pues bastante bajos. A la vez, si tú adicionas no los NRB, sino los LRB, lo que estarías haciendo que a la vez que tú incrementas los desplazamientos en el sistema de aislamiento, reduces las aceleraciones, ya que lo estás llevando de la curva, en este caso del espectro de aceleraciones, a una parte baja de aceleraciones, porque le estás dando un periodo como un edificio alto. A la vez, tú le estás reduciendo los espectros, es decir, estás incrementándole el amortiguamiento, en este caso al edificio, por ejemplo, de 5, 10, 15. Típicamente ahora las normas te dicen que no tiene que pasar el 30%. El ACCT te dice que no tiene que pasar del 30%. Es decir, que estarían llevándolo de esta curva, de este punto, incrementando, en este caso, o mejor dicho, incrementando el periodo, reduciendo aceleración, si a la vez le estás dando más reducción de, en este caso, aceleración de G. ¿Por qué? Porque a la vez estás reduciendo el espectro, es decir, incrementándole el amortiguamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta un 30%, ¿no? Máximo, típicamente, los diseños, y lo veremos ya en un curso que se comentará más adelante, suelen darse entre los 20 para empezar la iteración. Es un proceso iterativo. Acá estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, llevar de un periodo 1 a un periodo 2, es decir, llevar de una zona de altas aceleraciones a una zona de bajas aceleraciones. A su vez, si tú le incrementas el amortiguamiento como un HDR, que es el de alto amortiguamiento, o un LRB, estarías pues llevándolo también a mucho menos aceleración, porque estaría pues reduciendo el espectro de aceleraciones como tal. Veamos periodos sin aislamiento y periodos con aislamiento. A la vez se incrementan los desplazamientos, porque claro, estás llevando de este punto T1 a este punto T2 con aislamiento. Y dirán, pero los desplazamientos no queremos que se incrementen.
Se incrementan los desplazamientos, pero no en la superestructura de forma relativa, sino se incrementan los desplazamientos en el sistema de aislamiento. Es decir, que la superestructura se moverá ya no como un péndulo, es decir, ya no oscilará de esta manera, que es lo que causa el daño estructural, sino a su vez lo que hará es moverse como un bloque rígido. El desplazamiento que se llevaba a la parte superior se lo llevará ahora a toda la estructura, pero como un bloque rígido, es decir, no haber deformaciones, no haber desplazamiento, en este caso las derivas, ¿no? La relación, en este caso, de la resta de los desplazamientos entre piso, entre la altura del medio entrepiso, va a ser mínimo, porque claro, si los dos se desplazan, dos entrepisos se desplazan 20 centímetros, menos 20, se hace 0, entre la altura se hace eso prácticamente mínimo o prácticamente nada, ¿no? Que es lo que no causaría ningún daño estructural. Vemos acá el gráfico, la curva del espectro de respuesta para la norma americana. De esta es la manera en la cual ellos calculan el espectro. Nosotros lo calculamos con el sus por G, ¿no? Esta es la manera de que lo calculan en función pues del periodo, del S sub S, que es el T sub S, y el S y el T sub L, que son los periodos largos, ¿no? Periodos, ellos tienen periodos para 0.2 segundos y periodos para 1 segundo. En función a eso, ellos manejan sus curvas de aceleraciones en sus mapas. Luego existen unas preguntas que siempre, pues, los que aplican estos sistemas o los que son fan más de los disipadores, que es, por ejemplo, ¿qué es mejor, un aislador o es mejor un disipador? Ahora, la respuesta es común escuchar que en suelos blandos no es recomendable usar los aisladores de base. Y ahora explicamos por qué. Porque claro, un suelo flexible, una arena, un suelo blando, lo que está haciendo es amplificar las aceleraciones. ¿De más o menos cuánto? Se amplifica más o menos 5 veces más desde el foco, es decir, de lo que llegaría a este punto, digamos, X a un punto en un terreno pues rígido, te estaría multiplicando por 5, X5, debido a que tenemos un suelo pues blando. He ahí, por ejemplo, el gráfico en el cual vemos aceleración, el punto A, vean en la parte de roca, y miren que en el punto B se ha amplificado, y son las curvas típicas del terremoto en el 85, los terremotos sucesivos en estos años, hace unos cuantos años en México, debido a que su suelo pues es malo y lo que hace es amplificar las aceleraciones. He ahí la justificante del por qué en un suelo blando te recomiendan hacer un edificio rígido, y por qué en un suelo rígido te recomiendan hacer un edificio un poco más flexible, ¿no? Debido a estas condiciones del terreno. ¿Y cómo es el espectro de respuesta? ¿Cómo es el espectro de respuesta del terreno? ¿Por qué decimos que no se construye o no debería hacerse un edificio aislado en este caso, en un suelo blando? Debido a que la curva o el espectro de respuesta es distinto. Vemos acá en la parte del gráfico a la izquierda inferior un edificio en roca y el mismo edificio en un suelo blando que prácticamente estaría con el daño. Les comentaba debido a qué, debido al espectro. Por ejemplo, un espectro en suelo, un espectro de suelo, un espectro de terreno que sea rígido, tiene la curva típica que todos conocemos, ¿no? Vemos, en este caso, en las ordenadas la basal, y acá tenemos, por ejemplo, el periodo. Este es el típico cortante que nosotros conocemos, ¿no? El cortante basal y el típico gráfico, curva de respuesta para un suelo, pues, digamos, entre medio a rígido, más rígido. En un suelo blando ocurre al revés, estaríamos teniendo los picos en otros puntos de periodo. Entonces, si tú tienes un edificio aislado de un suelo rígido, estarías llevando del punto alto, es decir, de las máximas aceleraciones, lo estarías llevando a una zona de bajas aceleraciones, ¿verdad? De 1 a un T2. ¿Qué pasa con un edificio en un suelo blando? Estarías haciéndole mucho más daño. ¿Por qué? Porque, claro, lo estarías llevando de un periodo que se encuentra ya, el edificio en base fija se encuentra ya en la curva de bajas aceleraciones, lo estarías llevando tú al colocar el aislamiento a una zona de altas aceleraciones. Por lo tanto, estarías dándole pues más aceleraciones a la altura como tal. Ahora bien, esto no quiere decir que estoy diciendo que un edificio con suelo o un terreno blando no pueden colocarse edificios aislados. Hay muchas formas de que estas sí pueden responder ante un buen cálculo o ante las características de la estructura, que estas sí pueden comportarse bien, alargar más, alargar menos, darles puntos, un pequeño cálculo mucho más detallado. Pero claro, la recomendación es no, la recomendación es trabajar edificios aislados en suelos medianos o en suelos, en este caso, medios, intermedios o en un suelos rígidos, ¿no? Y en suelo flexible, pues, no. La eficiencia no sería la misma. No quiere decir que no se use, pero lo que tendría que tener en cuenta es que la eficiencia no sería la mía. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Lo que es más efectivo en estructuras, pues, de suelo rígido o en estructuras cimentadas sobre suelo blando sería ya menos efectivo.
Acá vamos a la primera implementación del aislamiento sísmico. En este caso es un edificio en el año 85, en el cual usaron pues 98 asientos de apoyo elastomérico, en este caso los HDR, ¿no? Los High Damping Rubber, lo cual es de alto amortiguamiento. El periodo lateral fue de 2 segundos y más o menos 16 pulgadas de la capacidad del desplazamiento. A la vez también se usan para retrofit. Y voy a detallar esta palabra, quizás muchos o todos ya lo sepan. Para los que no, el retrofit no es el reforzamiento que a veces he escuchado algunos decir, no es el reforzamiento, sino es la reactualización de una estructura que no cumple los códigos. Un edificio que se encuentra bien, vale, fue diseñado, fue ejecutado hace 100 años, 80 años, 70 años son un patrimonio histórico, en este caso hace muchísimos más años, cientos de años como tal. Claro, en esos tiempos no había normas, no había códigos, fue en el año 50 y hasta ahora sigue vivo con 70 años, ya no cumplen los códigos, porque claro, fue diseñado con el típico, un porcentaje del cortante del peso, lo usas como cortante de base, y con eso se diseñaban muchas estructuras que hasta el día de hoy incluso están perennes debido a que eran pues, muy sobredimensionadas. A otras no, otras están en pie, pero ya se encuentran pues un poco delicadas que ante un sismo no podía soportar. El retrofit es reactualizar esa estructura, es decir, una estructura que se encuentra normal, colocarle un aislamiento para que cumpla los estándares actuales de peligrosidad sísmica, de código de desplazamientos, derivas, aceleraciones máximas, ¿no? ¿Para qué? Para preservar, mantener, dar una economía, por ejemplo, del diseño, el sistema de aislamiento debe ser una solución más económica, reducir las pérdidas económicas a largo plazo, protección del contenido, sobre todo en hospitales, en clínicas donde estas no pueden dañarse, tanto no estructural como estructural. En este caso, el 8% del coste de un hospital se lo lleva la parte estructural y todo lo que resta se lo estaría llevando el 92 o más del 80% se lo estaría llevando, en este caso, la parte del contenido y la parte de lo no estructural. Más en continuo, porque claro, un hospital que tiene máquinas de diálisis, de resonancia y muchas más son sensibles a los desplazamientos, son sensibles a las vibraciones y cualquier golpe que ésta tenga, pues causaría el daño de dichas máquinas o que haya una operación, que en plena operación ocurra un terremoto, pues sería catastrófico. Entonces, esas estructuras no deberían percibir, no deberían sentir las aceleraciones y los desplazamientos. Ahí entonces el coste, una máquina que se dañe, pues te valdrá millones a lo que te costaría pues implementar mejor un sistema de aislamiento. Ejemplo del retrofit, esto fue hecho por Víctor Zayas, allá de Tripéndolos, en esta estructura. Rápidamente, cuando en una conversación que tuve con Víctor hace unos años, me comentaba que esta estructura fue sometida para que sea hecho con elastoméricos, pero el miedo estaba en que esto, en los daños o el miedo al ser una estructura pues original del año 905 tenían miedo que esta se dañe en el proceso constructivo o que no se sentían tan seguros el colocar un aislador pues LRB o de alto amortiguamiento. Tenían miedo muchos en ese entonces pues colocar estos dispositivos. El doctor Zayas pues colocó estos dispositivos y esta soportó sismos sucesivos, con lo cual después no ha sufrido ya daño a la actualidad ante aceleraciones mínimas y tal, y se comportaba pues correctamente. A partir de dicho punto ya empiezan a ganar más aceptación los aisladores de triple péndulo de fricción. Acá en un video en la cual ustedes están viendo, por ejemplo, dos estructuras en la base fija, en la parte de la derecha, cómo es que esta se daña. Esta es una interpretación de todo lo que se viene comentando hasta ahora, ¿no? Y en la parte izquierda es el mismo edificio donde todas las no linealidades estarían concentradas en el sistema de aislamiento, puede ser elastoméricos o de núcleo central de plomo como parte de los elastoméricos o los friccionales, ya sean planos o los friccionales, ya sea péndulo simple, doble o triple. ¿Qué tipo de apoyo tenemos? Pues tenemos los apoyos de asiento del tipo elastoméricos, en los cuales tenemos los NRB, que son los naturales, son los de goma natural, tenemos los de goma no natural, más lo que es el amortiguamiento elevado, los HDR, y tenemos los asientos de apoyo goma plomo, es decir, los que ya tienen un intercalado que es plomo, acero, plomo, goma, acero, y en el medio tienen un núcleo de plomo, que es lo que causa la disipación de la energía, ¿no? Los LRB. Dentro de los apoyos deslizables, tenemos los asientos de apoyo deslizables plano, los slider, y los asientos de apoyo deslizables esféricos o también llamados pendulares. Vamos a ver las ventajas, una definición rápida de qué son cada uno de ellos y cómo es que estas suelen usarse. Los NRB, vemos lo que está acá, prácticamente no disipa energía, vemos que es una recta, su diagrama de histéresis, fuerza de desplazamiento es lineal,
lineal y elástico, en este caso sí que es lineal, digámosle, de una parte nominal es lineal, que tampoco es que sea lineal, pero sí que es elástico, es decir, en cualquier punto va a regresar por la misma rigidez caso 1 inicial. En este caso no tienes bucles, por lo tanto, si no hay bucles, no hay área, se interpreta que no hay disipación de energía. Por tanto, estos dispositivos aportan o suelen diseñarse partiendo de un amortiguamiento entre un 2, 3. Yo inicio normalmente con 1.5, 2% de amortiguamiento. ¿Para qué? Para que en los cálculos no se me hagan, pues en este caso, que no haya compatibilidad y que estas no converjan. No simplemente se coloca un amortiguamiento bastante bajo. Son simples de fabricar y en este caso, pues lo que te va a permitir es alargar el periodo, más no te va a permitir aumentar el amortiguamiento. Desventajas que estas suelen usarse acompañadas de otro sistema, por ejemplo, mejor dicho, no sistema, sino de otro dispositivo. Es decir, puedes mezclar un NRB con un LRB o un NRB con un HDR, ¿no? En este caso, esos son los que típicamente se mezclan. Luego tienes, por ejemplo, los de alto amortiguamiento, los HDR, acá es R, HDR, los cuales ya proporcionan o adicionan amortiguamiento. Vemos que estos son los bucles, los ciclos histeréticos, en las cuales tenemos una deformación máxima por cortante del 350-200%. Esta palabra deformación por cortante es bastante a veces mal tomada o mal interpretada. Algunos dicen deformación por cortante 2 centímetros, 10 centímetros o 20, pero no está del todo bien dicho. La deformación por cortante es el desplazamiento máximo, el D sub M que calculamos nosotros con la ecuación dada ya, y lo dividimos sobre la altura de la goma, solo la goma, no la goma más los calces de acero. Es decir, el desplazamiento total sobre la altura efectiva, es decir, la altura de solamente la goma, con lo cual estaríamos obteniendo una deformación por constante que típicamente no tendría que pasar los 350%. Los ensayos han dado deformación por constante del 400, 500%, pero por seguridad se recomienda no pasar incluso del 250, 300 máximo. Yo he diseñado y recomiendo los cursos de este tipo de dispositivos. La relación de amortiguamiento va de un 10 a un 20%, y bueno, en la acá vemos como que la rigidez efectiva y el amortiguamiento dependen de la presión, la velocidad, la temperatura, historias de carga. Luego tenemos los más usados, que son los LRB. En este caso fue inventado, como les comentaba, en el 75, y en este caso tenemos deformación por cortante que van hasta el 200, hasta incluso el 300% se podría aceptar. Estos dispositivos te adicionan amortiguamiento hasta un 20%, 25% más o menos por allí, y la ventaja es que se tiene gran resistencia de carga, es decir, son más económicos que los de alto amortiguamiento, los HDR, y a la vez pues permite pues una gran recuperación de energía, una gran disipación de energía, grandes desplazamientos y gran carga axial, ¿no? O axial también llamada, ¿no? Vemos acá las áreas, con lo cual si tú divides el área en todo el bucle, digamos el bucle mayor, dividido sobre 4pi por el área en ese triángulo, que es la energía pues que se puede recuperar, la de deformación máxima, estaría saliendo el amortiguamiento que te aporta, ¿no? Este dispositivo. ¿Cómo esto que funciona? Fuerza cortante, el axial, desplazamiento. Vemos aquí un gráfico superponiendo las tres curvas de histéresis, en la cual puedes ver que la parte azul es, bueno, acá está un poco exagerado, acá hay área, ¿no? Acá sería una raya nada más, ya que no aporta, es mínimo, se desprecia el aporte de amortiguamiento. Vemos que la parte de alto amortiguamiento tiene esta parte un poco, vemos que se forma como una pequeña elipse aquí, ¿no? Que va un poco curvo. En cambio, los de núcleo de plomo, vemos que es de esta manera un poco más, cae un poco más vertical, no del todo, ¿no? Ya vamos a ver qué dispositivos van de esa manera. Las propiedades un poco de las ecuaciones, en este caso lineales para entender equivalentes, a partir del ciclo histerético, en este caso bilineal idealizado. Rigidez efectiva, fuerza sobre desplazamiento. En estos gráficos lo que nosotros debemos hacer es entender cuáles son o qué significa cada uno de estos puntos y sobre todo calcularlos de forma manual y luego ser verificados ya con el software, con un análisis paso a paso en el tiempo no lineal. De un gráfico de este tipo que a la vista se ve, puede ser de un HDR o de un LRB, obtendríamos un Q que sería la resistencia característica, en la cual es prolongando la pendiente Q sub 2. En este punto en donde hay un vértice entre Q sub 1 y Q sub 2, tenemos el F sub Y, que es la fuerza de fluencia del dispositivo, y luego esta se incrementa por el endurecimiento y tal, hasta una fuerza máxima, desplazamiento máximo. Tenemos también desplazamiento de fluencia, uniendo los vértices entre el punto 0,0 hasta el punto fuerza máxima, desplazamientos máximos, obtendrías la rigidez efectiva.
que sería la fuerza sobre desplazamiento, ecuación de la estática. Luego también tenemos el área de todo este bucle, que sería W sub D, que podrías tú hallarlo como 4 veces la resistencia característica por el desplazamiento menos el desplazamiento de fluencia. Aquí dice que si Q es mayor a D sub Y, puede considerarse como que la ecuación es de frente 4 veces Q sub D por el desplazamiento máximo. Porque el D sub Y, es decir, los puntos de fluencia de estos dispositivos suelen ser bajos. Plastifican a los 2-3 centímetros y ya están plastificando. Por tanto, suele despreciarse dicho término. Si quieres ser no tan conservador, si quieres ser de una parte pues mucho más directa, tendrías que pues tú tener este tipo de ecuaciones. A la vez, dividiendo el bucle de histéresis de todo este gráfico de aquí sobre 4 veces pi, la energía, en este caso, o el área, W sub S, que es el área del triángulo que estoy marcando ahora con el cursor, con el ratón, obtendrías pues la energía disipada por bucle, en este caso por dispositivo o por sistema, ya sea de todos los dispositivos. Vamos a ver acá un vídeo en la cual vemos un test. Este fue en la Universidad de Buffalo, en la cual vemos que se ha llegado hasta el 400%. Como les comento, yo en los cursos típicamente lo suelo manejar a no más de 300%. De por sí ya los catálogos como la Bristol, como Robinson, que fue el creador de estos dispositivos, en DIS normalmente se manejan a no más de 200 o 250 de deformación por corte. Esto es la deformación por cortante, ¿no? El desplazamiento que están viendo aquí máximo sobre la altura de la goma. Luego tenemos los asientos de apoyo deslizables, en la cual tienen los sliders, que son los planos, los que se deslizan de forma plana. Desventajas. Bueno, primeramente las ventajas, que esto tiene gran amortiguamiento. Vean el gráfico, cómo es que se da. El área aquí es bastante. Típicamente están por los mínimos de 60, 63%, que es lo que a mí siempre me ha dado, más o menos entre 60, 65, 27% de amortiguamiento, a diferencia de los 20 o 20 y tanto que te suele dar otro tipo de dispositivo elastomérico, ¿no? En este caso, el LRB o los HDR. En este caso, lo de fricción plana, el amortiguamiento añadido es bastante elevado, pero la desventaja que estas tienen es que no hay fuerza restitutiva, no hay fuerza de recentrado, no hay fuerza de recuperación, ¿verdad? Porque es lógico pensarlo, porque es plano, esta se va a desplazar, más no va a existir una fuerza, una geometría que permita que esta regrese a su posición original. Vemos en el péndulo 1, a partir en este caso de la problemática que existía en que los simples no habían formas de que regresen, a alguien se le ocurrió y dijo, vale, no regresa, hagámosle de forma pendular, es decir, péndulo simple, los FPC1. La parte inferior, lo que estaría causando es que los dispositivos ya permiten que exista una fuerza en función del radio de curvatura que permitan ya que la estructura regrese, pero hasta un cierto desplazamiento X. Luego, al haber sismos que dieron a conocerse que estos dispositivos no superaban unos desplazamientos pues un poco mayores, a alguien se le ocurrió, vale, queremos ganar más desplazamiento, hagámosles ya no una concavidad, sino hagámosle también la parte de arriba cóncava. Y nace los de doble concavidad, los FPC2, los friction pendulum de doble fricción, en este caso de doble péndulo, de doble fricción, dos coeficientes de fricción, en las cuales ya el desplazamiento es el doble de los desplazamientos que tú ganabas con un péndulo simple. El doble, ¿por qué? Porque miren, tienes el desplazamiento que va a ser en esta parte de acá y a la vez ganas el desplazamiento de sub 2 por la concavidad superior. Puntos esenciales aquí, que el coeficiente de fricción U sub 1, que es la parte cóncava externa inferior, tiene que ser menor a la cóncava externa superior. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que se active primero la parte inferior para que luego se active la parte superior. Ya, y cuando se activa en la parte superior, se activa cuando ya la parte inferior choca, es decir, el deslizable, que es la parte de aquí, choca con las partes de los laterales, ya empieza y se activa el coeficiente de fricción de la parte inferior. Puede activarse, porque ha habido casos que se activan al rato de que se activan sin necesidad que estas choquen en los extremos, en los topes laterales llamados así, pero lo que se quiere es que al tener un coeficiente de fricción menor, el U sub 1 menor al U sub 2, lo que permitiría que ante sismos moderados, no tan severos, moderados a leves, se active el coeficiente de fricción inferior, es decir, que se mueva toda la parte de arriba como un simple péndulo. Pasado una determinada o un determinado coeficiente de fricción, puede ser 5%, 6%, ya se activaría la parte superior y ya estaríamos hablando de un sismo considerado máximo. Problemas. ¿Qué pasó? Que hubieron terremotos que lograron hacer que en este caso, pues, los desplazamientos ya superaban los desplazamientos que podía darte los de péndulo doble. Por tanto, ahí aparecen los de péndulo triple. Antes de ello, quiero mostrarle aquí que estas dependen
de lo que es el signo de la velocidad y a la vez dependen sobre todo fuertemente del radio de curvatura. El periodo que da 2pi m sobre k ahora será el periodo 2pi radio sobre g, ¿no? Esta es la función de la fuerza, del peso dividido por el desplazamiento con un factor u del peso del signo de una velocidad, ¿no? Reemplazando en estos parámetros o en este parámetro aquí, obtendrías tanto el periodo en el aislador en vibración libre y a la vez también con este parámetro y en función de una velocidad obtendrías pues una fuerza. Una fuerza que si tú aplicas en esta parte de aquí, vemos cómo es el gráfico típico de estos tipos de sistemas pues pendulares. A diferencia de un aislador elastomérico, que como ustedes vean, tiene una pendiente inicial, en un caso 1, no es mucha, pero sí que tiene. Luego empieza la plastificación. A diferencia de estos dispositivos, lo que se causa o lo que hay en esos tipos de disipadores, de aisladores, es que es tan rígido a raíz del coeficiente de fricción. Es decir, que la pendiente Q sub 1 es despreciable, sale 0.30 sin valor. Por tanto, se interpreta como un 0, que es calculable sí, pero que la importancia es nula. Es decir, que estos dispositivos lo que hace es que rompen la inercia de los mismos. Es decir, que la estructura con estos tipos de aisladores de fricción no van a responder hasta que la fuerza sea mayor a la fuerza por el es decir, a la carga axil sobre ese dispositivo por la fuerza de fricción. Es decir, fuerza es igual a carga axil por una U de 3, 4, 5%. Imaginemos un valor por dar 500 kilonewton. La fuerza que se somete o la fuerza que generó un sismo leve fueron de 400. No se va a activar. Va a seguir funcionando como un edificio en base fija. La fuerza no fue 500, fue 580, ya va a empezar a desplazarse. ¿Por qué? Porque has roto la inercia del dispositivo. Por tanto, cuando tú coloques una carga, lo que va a hacer es aumentas fuerza, pero más no desplazamiento. Por eso que la carga inicia de forma vertical. A diferencia de los dispositivos elastoméricos, ya había una pequeña pendiente lineal. No, por tanto, vemos acá que antes sin desplazamiento, 0 con desplazamiento inicial, empieza a subir, rompes tú la inercia y empieza a haber plasticidad y empieza a activarse mucho más esa cóncava inferior. Tú sigues aumentando, luego descargas, porque claro, decimos va para el otro sentido, descarga con la misma pendiente inicial, que es casi vertical, y se crearía todo un bucle, ¿no? Si tú continúas acá, ya estarías creando un bucle para este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuanto al diagrama de histéresis entre un elastomérico y uno de fricción. ¿Cómo es que funciona? De esta manera, vemos que prácticamente que la resistencia característica, que es el Q sub D, que nosotros calculamos con el elastomérico, es igual a la fuerza de fluencia. No hay diferencias, a comparación de los elastoméricos, que había un Q sub D, que era una resistencia característica con la cual rompías la inercia, que era mínima. Luego tenía lo que era ya la fuerza de fluencia y posteriormente las fuerzas máximas, ¿no? Este es un gráfico típico de ese tipo de dispositivos. Posteriormente aparece lo que son los triple péndulos de fricción, en las cuales ya a causal o en este caso en ver que los dispositivos de péndulo doble no podían satisfacer las necesidades de un terremoto considerado máximo, sabiendo ya nosotros que las federaciones en Estados Unidos suelen ser pues más que las que tenemos aquí. Entonces aparecen los aisladores de triple péndulo, con los cuales ya podemos ganar más desplazamiento, que a su vez minimizamos también mucho más las aceleraciones. ¿Cómo son estos de acá? Pues son como un sándwich en la cual es a un péndulo doble colocarle dos concavidades, una arriba y otra abajo, con la cual crearemos un sándwich, pues una encima de otra. Vemos acá cómo es que esto está destapado, vemos acá que es el deslizable, este es el péndulo doble que forma con este, y un triple que forma con la concavidad externa, que es mucho más grande. Acá vemos en la parte izquierda, que está en su posición central, para un terremoto de servicio o un leve, vemos que se empiezan a activar los coeficientes de fricción interna, que sería el 2,3, en este caso el 2,3 cuando se activa, más el 1, que es la parte acá con un sismo de diseño ya base, y cuando tenemos un sismo máximo considerado, ya se activaría prácticamente todo. Y vemos que los desplazamientos que se han ganado ya son mucho más que los que ganaríamos con un simple péndulo, con un doble péndulo de fricción. Estos dispositivos tienen la peculiaridad que sus regímenes, sus fases, en este caso de bucle de histéresis, son 5. Punto clave aquí para comentarles rápidamente, que de los 5 regímenes, de 5 fases, nosotros diseñamos en la vida real con la fase 3, máximo hasta la fase 4. ¿Por qué? Porque si tú haces que estos dispositivos lleguen a una fase 4,5 o 5,
lo que tú estarías causando es que ante mínimo desplazamiento, fuerzas máximas. Y ahí el problema que ocurrió, por ejemplo, en el puente allá en Ecuador, que está aislado con estos dispositivos, que uno de ellos o unos cuantos dispositivos llegaron a un régimen, a una fase 5, con la cual el puente de Caraqués, ya me acordé, en la cual lo que hacía era que al haber mínimo desplazamientos ya tú encontrarte en una fase 5, los fuerzas son bastante altas. Vean que ante aquí, en donde tengo el ratón, ante mínimo desplazamientos, fuerzas máximas. Lo que estaría haciendo es la rotura de toda la parte pues perimetral. Es por ello que estos dispositivos, y ya viene por defecto el ETABS, en sus defectos a la hora de ingresar estos parámetros, incluso el profesor Víctor lo dice de igual manera, y sus catálogos lo dan, deben diseñarse para una fase 3, con lo cual tienes ya una fase, 2 fases más de seguridad para no sobrellevar a un máximo rendimiento estos tipos de dispositivos, te quedan como una seguridad. Vemos acá las 5 fases, vemos que ante un gráfico 1 de una fase 1, las superficies activadas estaríamos hablando de la 2, 3, en una fase 2 se activa la superficie 1, que es la parte inferior, ya que es los coeficientes de fricción es 1, 2, 3 y 4. En este tipo de dispositivos, lo que suele hacerse es que el coeficiente de fricción suele llevarse en este caso el mínimo, es decir, las coeficientes de fricción 1 y 4 suelen ser los mismos y los coeficientes de fricción 2 y 3 suelen ser también los mismos. A diferencia de una que otra, que a veces los coeficientes de fricción superior suelen ser un poco mayor, con la justificante de querer que se active siempre primero la parte inferior. Pero típicamente los cálculos suelen hacerse con coeficiente de fricción 1 y 4, es decir, los platos externos son iguales, y el coeficiente de fricción 2 y 3, es decir, los platos internos también suelen ser iguales y suelen ser menores. ¿Por qué? Porque es lo que primero se activa en una fase 1. Vemos acá. En la fase 2 se activa ya el coeficiente de fricción del plato exterior inferior y se sigue manteniendo el 3. En la fase 3 se activa los inferiores, pero externo, y el superior externo. En una fase 4 se activa el 2 y 4. Vemos que el 2 y 4 y el 4 y 5 es prácticamente la inversa de los que se encuentran aquí. Por ejemplo, que en la fase 5 se activan los internos, que es lo mismo que la fase 1. Y ahí, ¿por qué no tampoco llevar, o el justificante más, por qué no llevar a una fase 5? Porque ya hemos pasado por ese régimen. A diferencia que en este caso, que en una fase 5, mínimo desplazamientos, fuerzas máximas. Y vemos que la fase 4 es igual a la fase 2, pero de forma inversa. Por eso es que solamente suelen diseñarse, o en este caso analizarse y diseñarse hasta una fase 3 para evitar este tipo de problemas. Continuando, luego aparecen los de quinto prepéndulo de fricción hace algunos años. Personalmente no las comparto, los resultados no han sido pues beneficiosos, debido a que simplemente un dispositivo con 5 fases ya es problema. Las 2 últimas fases, imagínense un quíntuple péndulo que me dé a mí 8, 7, 6, 9 fases, que ya estaríamos hablando pues de un gráfico bastante más ya ilógico, ¿no? Académicamente es aceptable, pero ya para forma aplicativa ya tú no vas a tener un desplazamiento de terreno de 2, 3 metros. O sea, ya para qué crear un dispositivo que vas a poder ganar 50 centímetros más a un FPC3 cuando no lo vas a usar a las finales. Vemos acá un vídeo en la cual les enseño cómo es que se ensaya, por ejemplo, los aisladores de triple péndulo de fricción. Vemos cómo existe ese pequeño levantamiento. ¿Por qué? Porque claro, al ser cóncavo ocurre esas pequeñas levantamientos en el dispositivo, ¿no? Un ensayo pues bastante típico en este tipo de dispositivos. Factores de modificación de las propiedades. En este caso, a diferencia de las normas del código del ACE 710, que normalmente nos decía más o menos 10% de las propiedades nominales, ya en el año 2016 los códigos ya han brindado en este caso parámetros mucho más conservadores. ¿Por qué? Porque yo les hago una pregunta y me la han hecho muchas veces. Me dicen, el dispositivo, un aislador, ya sea elastomérico, ya sea de fricción, las propiedades del plomo, las propiedades de la goma, las propiedades de la fricción van a ser iguales a un dispositivo que tú me ensayes el día de hoy y que lo vuelvas a ensayar dejándolo a una carga así permanente, sin movimiento. Ensáyala 40 años, 30 años después. Te aseguro que esas propiedades ya no van a ser las mismas. Por tanto, a raíz de ello y a raíz de los problemas que han habido en los sismos, en varios terremotos ha subido esos problemas en muchos países, es que aparecen estos coeficientes mínimos de límites inferiores y máximos de límites superiores.
Estos coeficientes afectan ¿a qué? A la fuerza característica, que es la resistencia característica, el Q sub D, a la rigidez inelástica y a los coeficientes de fricción, que tienen que estar mayor o igual a 1.8 para el límite superior y menor o igual a 0.6 para límites inferiores. Es decir, que con estas propiedades yo voy a estar seguro de que no me van a afectar, en este caso, la temperatura, el medio ambiente, el envejecimiento, el fuego, el tiempo, entre otros, los scrying, el problema de fabricación, todos los problemas que puedan acarrear por el tiempo y por test, por fabricación, estarían dentro de estos coeficientes de límites inferiores y límites superiores. A su vez, quiere decir que ahora el diseño de estos dispositivos tienen que hacerse para tres fases, es decir, para la parte nominal, para la parte del límite inferior y para la parte del límite superior. Tú puedes tener un dispositivo que te cumple la parte nominal, pero no te va a cumplir un límite inferior. A la vez puedes tener un que te cumple un nominal, pero no te va a cumplir un límite superior. Entonces tú tienes que verificar que estos tres parámetros se cumplan. Antiguamente tú diseñabas con el nominal, que casi todos te cumplen con una buena elección, más menos 10% te iba a cumplir. Pero ahora 1.8% más y 0.6% menos ya es bastante sustancial. Vemos acá a la izquierda cómo es que ante un límite superior aumentan las fuerzas. Con esto tú vas a verificar fuerzas máximas en los dispositivos, vas a verificar derivas, desplazamientos, porque claro, si tú aumentas rigidez, en este caso, estarías aumentando que el dispositivo se convierta o esté trabajando más rígido, menos flexible, por lo tanto estarías llevándolo a un edificio en base fija. Abajo, un límite inferior más flexible, controlas desplazamientos máximos, probabilidad de colapso en los dispositivos. En la parte de arriba, derivas, aceleración, fuerzas y tal. ¿De dónde salen estos coeficientes? ¿Vale? Lo tienes aquí. El ACE te da fabricante no calificado, fabricante calificado. Quiere decir que un fabricante es calificado cuando, por ejemplo, sus dispositivos ya han sido pasados por ensayos, en este caso, pues manufacturados por empresas que tienen certificación, a la vez tienen años de experiencia y a la vez sus dispositivos ya están instalados en el mundo y han sufrido ya sismos reales, con lo cual ya se califica o ya es un proveedor calificado, con la cual es, por ejemplo, para un LRB de Robert Berry, vean acá, que para el límite superior me lo deja en 1.3 y el límite inferior en 0.8. A diferencia, para un no calificado, para el mismo dispositivo, para el límite, en este caso, superior me lo da en 1.8, es decir, lo hace más rígido, es decir, como que casi no está funcionando el dispositivo. Vista tridimensional. Pregunta que te me hacía. ¿Se pueden combinar los aisladores sísmicos de base? Sí que pueden combinarse los aisladores, pero se combinan entre ellos. Es decir, tú no puedes combinar un triple péndulo con un LRB. Eso no se puede. Ya vean que la concavidad es que trabaje distinto a un dispositivo que trabaja de forma horizontal, como un LRB, como un HDR. Por tanto, tú puedes combinar, y típicamente se combina, por ejemplo, los LRB con NRB, con HDR o entre ellos. A su vez, combinar, por ejemplo, un slider, lo que típicamente se hace para ganar amortiguamiento. ¿Y cómo hago para que regrese? Como les dije, los sliders no tienen fuerza de recentrado. Lo hago que regrese con un, yo qué sé, con LRB, con HDR. Hago que están regresen. Los triples se combinan con los mismos triples, los dobles con los dobles. No puedes combinar un simple con un triple. Es trabajo muy distinto. Vemos acá los apoyos elastoméricos en un sistema combinado entre un dispositivo de sacrificio y los aisladores bastante altos en este caso, y los deslizables pendulares de triple, lo que vemos en la parte inferior de acá, los deslizables. ¿Qué causa el daño estructural y no estructural? Bueno, como les he comentado, entre los movimientos verticales, movimientos horizontales, el desplazamiento, las derivas son lo que va a causar el daño estructural. Y a la vez, las aceleraciones son lo que va a causar el daño tanto no estructural como en contenidos, que viene a ser lo que más es costoso en edificios esenciales, importante. Con esto no quiero decir que un edificio de alguien privado, un edificio privado no se coloque. Yo tengo mi edificio que va a ser un hotel, un centro comercial, es privado, pero quiero colocar el aislamiento. Vale, lo diseño para aislamiento con factor de uso de 1.5 y de igual manera se estaría dando. ¿Cuánto es el coste? ¿Es económicamente viable? Vemos acá que en un sistema conviene usar aislamiento sísmico, por ejemplo, el no estructural es el 8%, el estructural, perdón, el no estructural es el 48 y el 44% es el daño en contenidos en un hospital. Vean en un hotel y vean en una oficina. Vean que en un hospital, como les había comentado hace un momento, el 8% es el daño estructural, es decir, nada. Te convendría más a ti aislarlo para que ésta no tenga daño tanto en contenidos como en los elementos no estructurales. Rápidamente les comento, en los terremotos de Norwich, en los terremotos en México, en Chile, muchos edificios, en el de San Francisco, muchos edificios, en este caso de poca altura, las clínicas, los hospitales,
no sufrieron ningún daño estructural. En Caraqués, en Ecuador, desde el año 16, si no mal me equivoco, no sufrieron ningún daño estructural. Muchos de ellos diseñaron con R igual a 1, ya les comento. Muchos diseñaron con R igual a 1, bastante seguros, con L igual a 2, 3. Cero daño estructural. Columnas bastante robustos, muros por todos lados. A diferencia de que si tú ves el daño en contenido, ha sido bastante elevado. Ha quedado prácticamente varado el downtime, que se llama pérdida de tiempo, por más de 3, 4, 6 meses, con lo cual es pérdida de tiempo, es evitar que esto siga generando dinero, con lo cual a la larga te va a generar pues daño. Esto hablando de oficinas. En un hospital les comentaba que al haber este daño por contenidos han tenido que llevar a todos los pacientes al estacionamiento. Hay fotos donde se ve que el edificio, la clínica o el hospital sobre todo se encuentra en perfecto estado estructural, más no en la parte de contenidos o en la parte no estructural. ¿Qué consecuencias tenemos? Por ejemplo, tenemos lo que son las muertes, los damnificados, inseguridad de vida, pérdidas, en este caso de las propiedades, más que todo el dinero, ¿no? La plata, en este caso por lo que yo pierdo al fallarme, pues miren todas estas cosas de escritorios. Acá el rato, por ejemplo, se ha comportado bien, pero miren la parte interior, se han caído todo lo que son los estantes, el sistema en red, todo ha caído. Y el downtime, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque en este caso, para que tú limpies y quede habilitado eso acá, va a demorar unos cuantos días, semanas, tiempo, ¿no? ¿Y cómo sé cuándo yo tengo un edificio que debe soportar tal magnitud? ¿Cuándo sé cuándo el edificio tiene que tener no pérdidas muchas económicas, que no tenga pérdida en este caso tampoco de downtime? Para ello tenemos lo que son los códigos más avanzados. ¿Qué códigos debo usar? Para Perú la E030 o la E031 ya, el año 19. Para Chile, por ejemplo, la NSH 433 o la de República Dominicana, el R001, ya estas normas ya escapan de un diseño con consideraciones especiales como es un edificio con sistema de protección contra terremotos. Por tanto, lo que debería tomarse en este caso ya son normas o códigos pues más avanzados, como cuáles, como el AC716 en el capítulo 17, el REDI, y el estándar de funcionalidad continua de Víctor, Stephen y Constantino, con la cual difiere un poco, en este caso, los parámetros esenciales, y les comento, como por ejemplo el R de la superestructura, te dice el AC7 dice que es un porcentaje del R en base fija, ¿no? El 3/8, no por debajo de 1 ni por encima de 2. Si saliese mayor a 2, usar 2. Si saliese menor a 1, usar 1. En este caso, el estándar de Sayas de Dr. Víctor te dice que este R tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en este caso no hay justificante o no es lógico tener un edificio que va a comportarse en rango elástico cuando yo voy a diseñar al final es con R igual a 2, es decir, con la mitad de las fuerzas que me harían que esta de una u otra manera aproveche la ductilidad. Entonces él se basa en que si el edificio es aislado para que trabaje en rango elástico, lo diseñaré con un edificio en estado elástico. Claro ya que el acero de refuerzo será el mínimo, ¿no? Y el ready, en la cual me va a dar parámetros de los códigos, ya sea en qué parte se encuentra mi edificio para poder calificarlo, como qué sistema tiene que llevar o qué tipo de edificio tiene que ser. Como cuáles, como por ejemplo, la resiliencia, el diseño basado en resiliencia, el ready. Resiliencia como qué? En una resiliencia organizacional, en una resiliencia en el ambiente, en las pérdidas en este caso, y en las edificaciones, que es lo que nos interesa a nosotros para minimizar el daño estructural, la arquitectura y los contenidos para el buen diseño. En este caso, la resiliencia se define como la capacidad, ya sea en cualquier de los ámbitos, digamos en este caso de un edificio, la capacidad de la estructura, de la infraestructura, de poder responder de una forma adecuada y recuperarse y estar frente a un evento pues natural, como por ejemplo un terremoto, un viento, un tornado, un sismo, lo que fuese. Esta resiliencia es lo que permite a la estructura estar preparada, estar en un estado que pueda responder ante dichos sucesos y recuperarse automáticamente. Eso es la definición de la resiliencia. La resiliencia me da a mí parámetros como unos stickers, me da como podríamos decir, una etiqueta para saber que mi edificio es un platinum, es un gold y un silver. Vale, alguien me dice, ya, yo quiero que mi estructura en 24 horas esté funcionando. Ah, entonces me estás hablando tú de un hospital, de una clínica, sí. Vale, entonces tu edificio tiene que ser un platinum. Por tanto, si es platinum, tiene que haber ocupación inmediata. Acá está. Pérdida de vida no hay ocupación inmediata.
y la pérdida por funcionar te podría aceptar por debajo de las 72 horas, es decir, 3 días. Por debajo de 3 días ya tiene que funcionar. Esto es, sobre todo, ya exagerando, esto tiene que estar funcionando en pleno sismo incluso. Y las pérdidas están por debajo del 2.5% del coste total de la estructura. Por tanto, es prácticamente nada. ¿No? La seguridad del ocupante prácticamente no hay, probabilidad es cero de que ocurra pues fallo en la estructura o pérdidas de vidas humanas. Ya no, yo quiero que mi edificio ante un sismo máximo considerado en 20 días máximo quiero que esté operando, ¿vale? Entonces tu edificio será un GOL. Un GOL significa una funcionalidad, una recuperación de la funcionalidad por debajo de un mes, máximo un mes. Igual una recuperación, un downtime es cero prácticamente, es ocupacional automáticamente, y las pérdidas ya se encuentran por debajo, en un escenario por debajo del 5%. No tengo mucho dinero, quiero que mi edificio, no sé, es un hotel, es un centro de convenciones, casi no hay mucha gente seguida, quiero que máximo 6 meses esté parado, ¿vale? Tu edificio será una categoría Silver, por tanto, máximo tienes hasta 6 meses de que esto se recupere. La recuperación inmediata va a estar por debajo también de los 6 meses y las pérdidas van a estar por debajo del 10%. Ya, ¿y dónde nos encontramos nosotros, la nueva peruana? Mi casa, mi edificio convencional que me da deriva de 7 por 1000. Esa deriva de 7 por 1000, como le digo, ya de por sí es daño entre moderado a severo, es daño ya como tal, y se encuentra por acá, Sedan Home, que ya está por debajo. Este es lo que tienen todos ante un buen diseño con la de 030 o la de 716 para los que usen esas normas más. En este caso también tenemos el CONSIL, el certificado como tal suave, es decir, no exige muchos parámetros, no son tan exigentes. Y luego tenemos el de una vivienda, que es el normal, cumplir el código estándar, el I031, el I016, en parámetro de diseño básico. Me dice acá el criterio, los resúmenes de acá, que para una capacidad de diseño tiene que tener para una resiliencia en edificio capacidad, en este caso, de aislamiento de base y capacidad de amortiguamiento viscoso, ya sea un disipador del tipo amortiguador de fluido viscoso, un disipador histerético con clasificación de metales tradicionales, los túneles más damper, los TMD, muros de fluido viscoso, cualquiera. Nosotros estamos hablando el día de hoy en esta charla sobre los aisladores de base. Estos códigos me dan a mí, por ejemplo, unas escalas que me dan a mí en qué estado se encuentra. Por ejemplo, para la seguridad de vida, en este caso, me dice que con un Platinum, que son 5, esto es como un hotel, es como que yo tengo un hotel. ¿Cómo son los hoteles? Uno construye un hotel y dice, vale, yo no sé qué hotel he hecho, me imagino que es un 4 o 5 estrellas. Viene un perito, me evalúa mi hotel, me evalúa que pues, mi arquitectura sea buena, mis espacios sean buenos, tenga una cantidad de cuartos, de habitaciones, de suites. Vale, tu edificio ya es 3, 4, 5 estrellas. Muy bien. Igual es esto, el consejo, el RED y el CONSIL me permite a mí que uno pueda saber qué estructura es ante qué categoría que yo quiero. Por ejemplo, creo que en este caso no existan fallas en las intersecciones, en las ecuaciones, sea prácticamente improbable. Por lo tanto, tengo que colocarle un platino, que es la que ya hablamos, de 5 estrellas. El daño está por debajo del 5% y es inmediatamente ocupado en menos de 72 horas. Si quiero que sí exista un pequeño daño, Gold, 4 estrellas, daño por debajo del 10%, y se puede ocupar en días o semanas. En este caso es en días nada más. Que quiero que exista unas pequeñas pérdidas, 3 estrellas, Silver. El daño ya está por debajo del 20% y ya la recuperación, en este caso es en semanas o en meses. Y el 2 estrellas que le hablaba, el certificado simple base, que ya existen pérdidas probablemente de vidas, el daño ya es sustancial, ¿no? Ya no es significativo, ni mínimo, ni moderado, ni significativo, ya es sustancial, es bastante, es por debajo o menor al 40% y la recuperación puede tardar meses o incluso un año. Mi casa, ¿en donde se encuentra? Se encuentra acá, en un Sedan Home, seguridad de vida en casa, seguridad en casa. Una estrella, pérdidas probables de vidas y de contenidos y estructural. El daño está por encima del 40% y puede recuperarse en más de un año. Es los típicos que hay ICA 2007. Han pasado ya tantos años y hasta ahorita pues nos vamos ya para 2021 y automáticamente muchas estructuras se encuentran con esta parte de aquí de recuperación que es en años, ¿no es cierto? Luego tenemos, por ejemplo, los de peligrosidad, de los niveles de un hazard, de peligrosidad sísmica, lo que les habla, los 475 años para un sismo raro, una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años o del 2% en 50 años, que son los
los 2450 o 2475 años para un sismo bastante raro. No es lo que nos da el FEMA 273, el FEMA 274 también, o el FEMA 356 también. El intervalo para llevar un sismo raro muy raro es de 1.5, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Y vemos los objetivos de resiliencia, en la cual vemos que acá son las curvas con el nivel de confidencialidad, digamos al 50 o al 90%. Vemos que está por debajo de los 3 días para un Platinum, por un Gold por debajo de un mes, máximo un mes, Silver hasta 6 meses y un código normativo normal por encima de un año. Este es tus viviendas, tus edificios típicos a base fija, con derivas máximas de 7 por 1000 o el 1.25 7 por 1000, lo encuentras por esta parte de aquí, ¿no? Por eso de ahí el daño ya que se encuentra. Tú quieres estar acá, tendrías que usar el Ready y tendrás que usar o el estándar de funcionalidad o el AC716 en el capítulo pues 17 de aislamiento de base. Y finalmente voy a comentarles un ejemplo en la cual se tiene un edificio con aisladores de base del tipo LRB, los núcleos de Deli, lo que es el núcleo central de plomo, un periodo en base fija de 2.80 segundos, aislado, ya que es de base fija, perdón, de base fija es 0.8, el periodo aislado tiene que ser mínimo 3 veces, es decir, 2.4, en este caso es 2.8, estoy mayor a 3 veces el periodo en base fija, estoy cumpliendo para tener un buen, en este caso, contraste entre una base fija y una base aislada. ¿Para qué? Para poder llevar mi edificio en una zona de un edificio en base fija con periodo corto, de una zona de altas aceleraciones a una zona de bajas aceleraciones. 5 niveles, un factor de amortiguamiento de 1.50, es decir, 20% de amortiguamiento añadido. La aceleración 0.22 G, el desplazamiento máximo son 27 centímetros y el total máximo es de 31.82. El total máximo conlleva a los extremos, uno de los extremos. El máximo es lo que considera solamente traslación en el centro, en este caso de gravedad de la estructura. En este caso, simplemente el desplazamiento máximo es controlar traslación, XY, más, menos, más del dispositivo. El total máximo es controlar, a la vez si controlas desplazamientos, controlas torsión. Típicamente se dan en los edificios que tienen un poco de irregularidad. Estos parámetros se calculan en función de las dimensiones de la estructura y tienen que ser máximo, en este caso, perdón, mínimo 1.15 del desplazamiento máximo, es decir, desplazamiento total máximo será igual, o en este caso mayor o igual a 1.15 desplazamiento máximo, en este caso de un edificio, de un sistema de protección sísmica en la parte central y en la parte extrema, en el vértice. Edificio con base fija, vemos que esta es la curva de desplazamiento. En la parte, en el eje X, vemos que mayormente se desplaza 17.5 centímetros, casi 18 centímetros. Acuérdense de este valor, 18 centímetros casi. En Y, prácticamente igual, un edificio casi irregular en los dos sentidos. Y luego vemos las derivas en base fija. Vemos que las derivas están por debajo, o en este caso bastante por encima de 7 por 1000. 0.014 prácticamente, el doble de lo que manda la normativa para la norma peruana. Y vemos acá que para el eje Y de igual manera. El balance de energía, en este caso ya ni para qué ponerlo, pero lo pongo para que se den cuenta que prácticamente la energía de ingreso, el input, toda la energía se lo estará llevando el edificio building que está acá, que se estará llevando prácticamente el 100%. Y esto es lógico pensar. Alguien dirá, pero ya en el terreno absorbe un poco la energía. Vale, sí es mínimo el porcentaje de amortiguamiento que aporta el terreno, pero despreciando la interacción suelo-estructura, en este caso vemos que todo el edificio estará llevando la energía de ingreso de un sismo medianamente dañino o altamente, en este caso, severo. Edificio con base aislada, usando los LRB, vemos que prácticamente los 18 centímetros que se concentraban en la estructura, en la parte, en el top, en la parte superior, ahora se concentran prácticamente con un bloque rígido en todo el edificio. Vemos que ya los 17.5, los 18 ya está concentrado tanto en la base, que es en el sistema de aislamiento, como de una forma casi equitativa en todos los entrepisos de la superestructura. Las derivas en este caso vemos que están bastante por debajo en X de 0.007. Estamos como máximo, nos ha salido 0.003. ¿Qué dice el estándar de funcionalidad continua? Mantener una, en este caso, derivas por debajo de 3 por 1000, ya estarías prácticamente haciendo que el sismo sea imperceptible y el daño a la vez sea nulo, ¿no? Mínimamente se va a sentir y en este caso el daño va a ser catalogado como nulo o bastante leve, ¿no? ¿Cómo es que se distribuyen las aceleraciones? Vemos que un edificio con base aislada, o en este caso empecemos con el base fija, vemos que de 0.24G se ha incrementado conforme vas
subiendo los niveles hasta 1.33G, ¿no? En este caso es porque fuerza igual a masa por la aceleración. En este caso la aceleración se va incrementando por las formas modales que tenemos. Y en este caso se incrementa. Y ahí la justificante por qué quien está en el cuarto piso siente a veces un temblor que quien está en el primero o en el segundo no lo siente. Es por esta física que ocurre en los edificios. Colocas aisladores, bueno, lo que haces es reducir drásticamente las aceleraciones de 1.33G a un máximo de 0.24, 0.13, 0.43, 0.07G. Prácticamente nada. Fuerza igual a masa por esta aceleración, las fuerzas van a ser mínimas y el edificio va a ser dimensiones bastante pequeñas y a la vez el acero es mínimo y a la vez hace que se comporte pues, de una manera adecuada, teniendo ningún daño no estructural y ningún daño en contenidos. Acá vemos, por ejemplo, lo que es el bucle de histéresis. Vemos que la fuerza es de 177 kilonewton y que el desplazamiento que nosotros habíamos dado en un edificio en base fija, que era 17 centímetros, se estaría dando ahora en los sistemas de aislamiento, ¿no? Que sería más o menos por acá, 17 centímetros, ¿no? 16.9 centímetros, ¿no? Entonces acá el área de todo este bucle dividido sobre 4pi por el área de esto que estoy marcando aquí a deformación máxima me daría el amortiguamiento que me aporta el dispositivo. En este caso, el balance de energía, vemos que ahora, a diferencia de lo que les mostré, este balance de energía que el edificio es que se lo absorbe todo, en un edificio con base aislada, lo que ocurriría es que la energía que ingresa a la estructura es la misma, está aislado, bueno, es casi la misma por la interacción que ocurre, pero vemos que ya que la energía de los aisladores, la curva verde, limón verde claro, estaría casi absorbiendo toda la energía de ingreso. Y el edificio building que está aquí, miren cuánto absorbe, prácticamente nada. Está por aquí el edificio, de lo que estaba acá arriba, ahora está por aquí. Si tú haces un ratio, una razón entre la energía que absorben los aisladores todos, estoy haciendo acá, sobre la energía de ingreso total del sismo, estamos hablando de que se ha absorbido prácticamente el 97.5, casi el 98% de la energía de ingreso de un sismo considerado máximo, sea cual sea el suceso sísmico. Y por último, vamos a ver la comparativa entre los dos edificios con el sismo del año 66 ocurrido allá en Perú, en la componente este y oeste, ¿no? Vemos acá, es un edificio que se encuentra en la parte izquierda en base fija y es el mismo edificio en la parte derecha que se encuentra con la base aislada. La no linealidad ya no se le estaría llevando la superestructura con estas deformaciones o con estas derivas, con estos desplazamientos relativos grandes, sino ya se estaría concentrando en el sistema de aislamiento, vean ustedes, y ya se comportaría como un bloque rígido. Ejemplos como estos, ya esta es la parte final que les muestro, vamos a estar viendo en un curso que es el día 19 de enero, en la cual yo les invito a que puedan participar, a los que quieran profundizar más en el tema sobre este tipo de dispositivos, en la cual os enseñaré a todos a diseñar dispositivos elastoméricos en todos los tipos, NRB, HDR, LRB, con ejemplos reales, edificios de 7, 5, 8, edificios irregulares, 10 pisos también. A la vez les enseñaré también el paso a paso, de igual manera, el paso a paso, cómo se grafican las curvas, y también tocaré el tema del aislamiento en los aisladores de simple péndulo, doble péndulo y triple péndulo, y les enseñaré también los sliders para que abarquemos prácticamente en esas 5 semanas, un mes y una semana, el diseño mano a mano, ya que haremos un cálculo tanto matricial como un cálculo por la parte numérica, como son en ETAPS, para poder ingresarlos al programa y tener edificios pues resilientes y que cumplan con los parámetros exigidos a la actualidad. Así que yo los invito a todos a que puedan participar de este evento dado el día 19 de enero, en la cual estará mi persona por 5 semanas, dándoles el procedimiento a seguir y el curso a profundidad para los que quieran conocer más y entender y sobre todo calcular el mano a mano este tipo de dispositivos. Sin más nada que decir, eso ha sido el día de hoy, mi participación. Es un agrado estar ante los que estén viendo este vídeo, pues ya sea cual sea la red social que estén usando o la propia página, y estaremos pues dispuestos el día 19 a compartir conocimiento en esta parte de aquí. Vale, respecto a las preguntas, si hubiese alguna consulta, ya esta es la parte final ya del curso, en este caso el mini curso del webinar. Y bueno, acá unos comentarios finales ya que los quiero hacer ya en función a las preguntas que existan.
que es que los aisladores sísmicos son, pues en este caso, el mejor sistema de protección sísmica a la fecha. Sí, son mejores que los disipadores. Para los que iban a preguntar qué es mejor, típicamente consultan, ¿no? Siempre están peleados los aisladores con los disipadores, pero ya les digo que es mejor bien diseñados y con fundamentos. Claro, cada uno tiene sus desventajas y sus ventajas, pero bien diseñados son los que a mejor protegen a una estructura de un sismo. Un edificio aislado cortamente, vayan haciendo sus consultas mientras voy leyendo. Para eso he dejado esta parte aquí final, para que las consultas las hagan escritas o en este caso pues con el micro, de igual manera mucho mejor aceptado. Pueden absorber energía estos dispositivos incluso más al 80%, como hemos visto, absorben hasta el 90 y tanto, 98%, y derivas por debajo del 3 por mil, cumpliendo el ASI, cumpliendo el estándar de funcionalidad continua. Verificar paneo de estabilidad es siempre esencial en este tipo de dispositivos. Ver la rigidización por deformación, la longevidad, que ya le hemos visto que depende del lambda, que esto viene entre 1.8 y 0.6 para ver envejecimiento, scrying, que es la pérdida de relación de la rigidez, envejecimiento, temperatura y test, en este caso los ensayos que suelen hacerse o la fabricación también. Capacidad de desplazamiento de las componentes no estructurales, capacidad de desplazamiento del foso, de la fosa sísmica, el gap sísmico tiene que ser como mínimo el desplazamiento total máximo, porque claro, tú tienes un edificio que está aislado y esta no tiene que chocar con los edificios colindantes, ni mucho menos con la parte del terreno. Por tanto, se deja una fosa sísmica libre, porque todo tiene que estar aislado, las veredas, las conexiones mecánicas, electromecánicas, aire acondicionado, todo tiene que estar aislado de igual manera. Y ese gap sísmico será como mínimo el desplazamiento total máximo para poder tener un edificio pues que tenga un desplazamiento adecuado, que no haya nada que lo interrumpa. Y sobre todo ver también los efectos P delta de segundo orden. Esto lo vamos a ver en el curso, les enseñaré también, ahora que me olvido también, aparte de ver el diseño mano a mano, veremos al final los efectos P delta, ya que si el edificio se desplaza va a generar cargas que están fuera de la posición centroidal del dispositivo. Por tanto, tengo una carga ASIL que se calcula con una fuerza, con P máxima, una combinación máxima, por la distancia, dependiendo si es un elastomérico al medio, si un slider con la distancia total, calculo un efecto P delta. ¿Para qué me sirve? Para hallar mis momentos, el momento de segundo orden, a la cual yo podré diseñar mis vigas de riostra, las vigas que conectan mi losa de aislamiento. Y ahí el justificante de por qué la losa, las vigas del sistema de aislamiento suelen tener mayor canto y mayor ancho que una viga normal de la parte de la superestructura. Todo eso lo vamos a estar viendo y muchas cosas más. Vamos a estar viendo el curso del día 19. Y bueno, ya me he pasado un poco de la hora y media que teníamos y en este caso vamos a ver si hay algunas preguntas para poder dar por culminado el webinar del día de hoy. Vamos a ver algunas consultas. A ver, me dicen por acá, ¿se usará la norma E031 como referencia? Como referencia a los parámetros, pero no se tomará la norma ASI como anular. A ver, mira, antes de que salga, antes en el año 2018 te hablo, se usaba el ACE 716, capítulo 17 para todos estos tipos de dispositivos, ya que cuando tú ingresabas a la E030, en la parte ya del sistema de protección te decía que todo vaya derivado al ACE 716, porque claro, está en los capítulos 17 para aislamiento y 18 para amortiguamiento. Eso se usaba hasta el año 2018, 19, unos cuantos meses. En el año 2019 aparece en este caso ya el AE031, en la cual ya te digo yo es prácticamente la traducción de lo que viene a ser el ACE 716 capítulo 17. Diferencias, unas cuantas diferencias mínimas. La principal la veo yo que cuando tú calculas el desplazamiento máximo, en lugar de multiplicar por el periodo, ya que el pseudo desplazamiento es la pseudo aceleración sobre frecuencia al cuadrado, en lugar de multiplicar por el periodo normal, sin exponerlo a ningún parámetro, con la E031 la expones por T al cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración con la E031 se calcula diferente, su espectro de respuesta se calcula distinto como se calcula la aceleración con la norma americana. Por tanto, mucho cuidado ahí. Ahora que existe la E031, ya tiene que usarse, sobre todo para el Perú, la E031. Ahí está todo, pero ya te digo yo que los cambios son casi nada. Ya te digo que son casi nada. Es lo mismo, es la traducción de la E0, del ACE 716. Por tanto, usa la E031 para Perú y si tú usas en este caso el ACE 716, estarías igual cumpliendo prácticamente en todo el mundo, porque estás usando una norma global. No habría problema, así que tú puedes usar para Perú la E031
Y si cualquier lugar, para Evo, donde tú estés, te vas y justificas tus cálculos con la S716, estarías cumpliendo en cualquier parte. Por tanto, cualquiera de los dos, ya sabes. Antes era obviamente solamente la S716, pero ahora ya puedes usar la S031. Acá me dicen otra pregunta. Vi que combinaban aisladores en un hospital con deslizadores. ¿Qué criterios tomaron para esto? Y si es necesario el mismo. Claro, como yo les había comentado, se pueden combinar dispositivos, pero hay que tener cuidado cuál con cuál tú estás combinando. En este caso, los aisladores, no me has dicho qué, pero supongamos lo que típicamente se combina son los aisladores, por ejemplo, uno de núcleo de plomo, lo combino, es decir, con LRB, lo combino yo con un aislador deslizable, los sliders. En este caso, como les comentaba, ¿para qué? ¿Para qué criterio? Yo usaría el criterio ¿para qué? Para tener gran amortiguamiento, es decir, en lugar de colocar, ya te digo yo que los sliders son bastante económicos. Continúo. ¿Para qué? Para que yo ganara amortiguamiento. El slider, al tener un gráfico de histéresis, es un bucle de histéresis rectangular, el área es bastante, la deformación elástica es poca, por tanto el amortiguamiento suele estar por el rango de 60, 63, 65%. Lo veremos en el curso. Les enseñaré cómo se calculan estos dispositivos y cómo lo mezclamos. También les enseñaré un edificio real con la combinación de ambos, el slider con los LRB o HDR que lo tengo. Entonces, el criterio es el básico, querer ganar amortiguamiento y a la vez combinarlo, porque claro, si tú tienes tu edificio con solamente sliders, es decir, deslizables, planos, hablando planos, va a oscilar y suerte tendrías tú que cuando el sismo pare se quede en el centro, cosa que no va a ocurrir, ya te digo yo, va a quedar desfasado. Por tanto, necesito yo un aislador diferente, uno que me permita a mí regresar. En este caso serían los elastoméricos, ya sea puedes usar en este caso el NRB, el HDR o el LRB. Luego los cóncavos se combinan entre cóncavos, no hay más. Por eso que típicamente para hacer más económico un edificio, se combinan siempre, es casi bastante visto, los NRB con LRB, NRB, HDR o slider, es decir, los deslizables, los friccionales, con un elastomérico. Bueno, espero con eso haber absorbido tu duda, si no así, lo comentamos de igual manera. Me hacen otra pregunta por acá. ¿Los deslizadores disminuyen el efecto del aumento del segundo orden? No. A ver, me imagino que tú estás hablando del aumento del segundo orden de mi edificio como si fuese a base fija. Se desprecian típicamente para el hormigón los efectos de segundo orden. Lo que sí ocurre son efectos de segundo orden, pero en la estructura, en este caso, en la interfaz de la estructura aislada. ¿Por qué? Ya te digo yo, si tengo un edificio que está aislado y yo lo desplazo, dejando la base fija, lo desplazo, va a tener unas cargas axiales que en este caso se calculan con las P máximas, cargas máximas de una combinación, y la cual se multiplica por dicha distancia que tienes entre el punto del terreno que se está desplazando también por la distancia máxima. ¿Qué distancia? El desplazamiento total máximo, multiplicado por la carga axial máxima me da un momento de segundo orden. En todos los puntos, multiplicados en este caso, o sumados, mejor dicho, tiene un momento global. Pero, ¿qué es lo que se hace? Que estos momentos de segundo orden se añaden a los puntos. Es decir, ¿para qué? Para incrementar los momentos en las vigas de conexión de mi losa, de aislamiento. Con lo cual, como decía al final, es por ello que las losas de aislamiento, sus vigas que amarran esta losa de aislamiento, suelen tener un canto más de 1 metro, ancho de 50, 55 centímetros. ¿Por qué? Porque absorben el momento tanto de primer orden como el momento de segundo orden que se genera con la estructura desplazada. Bueno, vamos con la otra pregunta. Me dicen, he visto generalmente el sistema de aisladores, se usa en sistemas estructurales tipo pórtico. En caso tenga un sistema netamente de muros estructurales, la cimentación tendría que tener algunos criterios extra para... A ver, ya te digo yo, vamos acá hablando o poniendo un poco de lógica. ¿Tú para qué usas un muro de corte? Ahí está, en el mismo nombre lo dice. Un muro de corte, ¿para qué? Para absorber el corte. ¿Qué cortante? El cortante sísmico. Si tu edificio ya está aislado y el cortante sísmico lo va a absorber el sistema de aislamiento, ¿para qué le vas a colocar muros de corte en la superestructura? Es que no hay lógica. Por eso es que los edificios aislados simplemente están basados a puros pórticos, porque lo que a mí me va a contrarrestar las fuerzas sísmicas son mis muros de corte en mi base fija, pero en un edificio aislado, la cortante sísmica lo va a tomar el sistema de aislamiento. Ahora bien, tú podrías colocar un poco de muros de espesor mínimo 20 o 25 centímetros, no muy largo, pero no para causas sísmicas, sino para controlar quizás un poco
los efectos del viento, efectos de vibraciones mínimas quizás, pero típicamente ya te digo que en edificios aislados no suelen colocarse muros de corte. No se colocan, porque ya te dije la justificante, ¿no? Simplemente es un edificio a base de pórticos con secciones en función del R, ya tomes tus 3/8 del R de base fija o el R igual a 1. Por tanto, saldrían pues edificios normalmente con secciones ya dadas y no habría necesidad de que tú aumentes la rigidez por ningún caso, porque ya te cumpliría. Las aceleraciones que van a subir son mínimas, por tanto, fuerza es igual a la masa, que a la vez va a ser mínima, tu masa es mínima porque no tienes muro, no tienes secciones muy, muy grandes, y a la vez tu aceleración también es mínima, por tanto tu fuerza es mínima. No necesitas muros de corte como tal. A ver, me dicen por acá, ¿se podrían usar aisladores para edificios? Claro que se podrían usar aisladores para edificios de base de bañera confinada. Puede usarse para cualquier tipo de sistema estructural. No hay ningún problema en este caso. No hay ningún problema. Puede usarse para cualquier sistema estructural. Con esto damos por culminado este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Se ha tocado una introducción, ya como les comentaba, la parte del curso de la profundidad y el cálculo del tal, lo veremos a los que se matriculen. Nos veremos ya el día 19 de enero. Y bueno, espero que algo les haya servido esta pequeña capacitación. Muchas gracias de mi parte por su asistencia y reitero mi agradecimiento a CSIC Perú por esta cordial invitación. Muchas gracias a todos ustedes y pues que tengan buenas noches, y a los que se matriculen pues los veo el día 19. Muchas gracias con todo. Buenas noches.